El cortante viento de febrero se filtraba a través del cuello de la chaqueta de Artyom Lebedev como hojas de hielo, insinuantes e implacables. Con paso firme y mesurado recorrió la ruta de vigilancia, tanteando con los pies los tramos más compactados bajo la gruesa capa de nieve que cubría el suelo. A su lado, el pastor alemán Rex avanzaba a paso sincronizado, sus atentos ojos castaños reflejaban una inteligencia que solo quienes conviven con perros de trabajo conocen bien. En 3 años, aquel animal se convirtió en su único confidente, el único ser en quien Artyom depositaba plena confianza. «¿Qué pasa, compañero?», murmuró, acariciando el cuello del perro con un gesto rápido. «1 kilómetro más y estaremos en casa». Aquella tarde Siberia parecía especialmente implacable. Los termómetros marcaban 30 grados bajo cero, transformando cada respiración en una densa nube que se posaba sobre su pañuelo y su espesa barba. La reserva natural, Espacios Siberianos, se había sumido en un silencio invernal, casi sobrenatural. Solo las huellas de los animales en la blanca nieve nos recordaban que incluso bajo el hielo más cruel, la vida persistía, tercamente. Artyom se detuvo al borde de un pequeño claro, sacó el termo de su mochila y tomó un sorbo de té caliente. Sin querer, su mirada se perdió en las montañas lejanas, casi borradas por la niebla helada. Allí, a cientos de kilómetros de distancia, quedó atrás una vida que ya no le pertenecía, exposiciones de fotografías de naturaleza salvaje, viajes, reconocimientos. ¿Kazanov seguía publicando sus obras como si fueran suyas? La idea dolió, pero no con la misma intensidad que antes. 3 años de prisión y otros 3 en la taiga le habían enseñado a podar los recuerdos antes de que envenenaran el alma. Recordó cómo él y Boris planearon juntos un proyecto. Kazanov, impecable con su traje sastre, con finas arrugas en las comisuras de los ojos y una sonrisa encantadora en su rostro bien cuidado. «Tú fotografías, yo vendo». «Combinación perfecta, Tioma», dijo, dándole una palmada en la espalda a Artyom. Un mes después, en el maletero del coche de Kazanov, la policía encontró pieles de animales en peligro de extinción y un arma no registrada. Testigos, documentos, informes, todo apareció como por arte de magia. Solo mucho más tarde Artyom comprendió que se había convertido en un obstáculo en los planes de Kazanov de explorar las riquezas de la reserva. Una ráfaga de viento helado lo arrancó de sus recuerdos. Desde el norte avanzaba una nube de nieve pesada y oscura, anunciando una violenta tormenta. «Rex, rápido», ordenó Artyom, cerrando el plazo a toda prisa. «Necesitamos llegar allí antes de que llegue la tormenta de nieve». Pero el perro se detuvo de repente, levantó la cabeza y soltó un gemido de preocupación, con las orejas erguidas y el rabo moviéndose. Artyom conocía esas señales. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó mientras Rex corría hacia el borde del claro, donde la nieve yacía en ondas irregulares. Siguiéndolo, Artyom se hundió hasta las rodillas en la nieve blanda. El perro empezó a cavar frenéticamente con sus patas. Primero Artyom vio un trozo de tela sintética de colores que sobresalía de debajo de la nieve. Arrodillándose comenzó a quitar con cuidado la capa de hielo, mientras una aprensión difusa crecía en su pecho. Cuando apartó el último bloque de nieve, casi gritó. Allí, inmóviles en el frío siberiano, había 2 niños, un niño y una niña, ambos de unos 6 o 7 años, vestidos con monos de invierno brillantes y atados a los restos de un paracaídas mediante una cuerda de montañismo. Artyom parpadeó incrédulo, pero la escena no desapareció. Los niños, pálidos e inertes, quedaron a merced del hielo. Un poco más lejos, le llamaron la atención unas letras garabateadas en la nieve. Alguien, probablemente el niño, había escrito con una ramita: «Mami, Olga Terikova, sálvanos». Olga Terikova. Un nombre que había enterrado profundamente en su memoria. ¿Coincidencia? ¿O el destino cruelmente había decidido jugar con él una vez más? No hubo tiempo para reflexionar. Artyom tomó el pulso de ambos. El niño estaba consciente, sus ojos nublados por el dolor y el miedo fijos en él. «Agárrate fuerte, campeón», susurró Artyom, examinando sus extremidades. «Eres fuerte, puedes manejarlo». La niña, sin embargo, se desmayó. Su rostro tenía un aspecto serio y aterrador, pero su pulso, aunque débil, era regular. Los primeros copos de nieve comenzaron a bailar en el aire, convirtiéndose rápidamente en un espeso velo blanco. El viento cobró fuerza, lanzando agujas de hielo contra la cara. La tormenta se tragó la taiga en cuestión de minutos. Artyom evaluó rápidamente la situación.
El pueblo más cercano estaba a casi 20 kilómetros de distancia, su puesto de vigilancia para dos. En esa tormenta de nieve incluso un vehículo todoterreno sería inútil, se hundiría en la nieve. No había señal telefónica y la moto de nieve llevaba una semana averiada. Las piezas de repuesto no llegarían hasta dentro de 3 días. Tendremos que ir a pie, murmuró, separando con cuidado a los niños de los restos del paracaídas. El niño movió los labios con dificultad, y Alina, mi hermana. Ella estará bien, respondió Artyom con firmeza. Prometo que te sacaré de aquí. La decisión llegó instantáneamente como siempre ocurría en los momentos críticos. Se quitó su propia chaqueta y envolvió a la niña con ella, luego vistió al niño con su suéter, dejándolo solo con ropa térmica. El frío le mordió la piel de inmediato, pero lo ignoró. Lo importante era mantener a los niños calientes. Con cuidado los cargó a ambos en brazos y la niña en su pecho, el niño en su espalda, y ordenó Rex a casa. Muestra el camino. El perro, como si comprendiera la urgencia, abrió el camino, abriéndose paso entre los bancos de nieve. Los primeros 500 metros fueron los más fáciles, impulsados por la adrenalina. Pero pronto el aire helado empezó a quemarle los pulmones y sentía las piernas pesadas como plomo. La tormenta de nieve se intensificó minuto a minuto, reduciendo la visibilidad a casi cero. No pares, se ordenó a sí mismo. Detenerse significaba una muerte segura para todos. Al cabo de medio kilómetro tropezó con una raíz escondida por la nieve y casi se cae. Por suerte mantuvo el equilibrio, sintiendo los brazos del niño apretarse alrededor de su cuello. «¿Estás aguantando, soldado?», dijo jadeando. El chico respondió con un leve movimiento de cabeza. El tiempo perdió sentido en esos momentos. Parecía como si hubieran estado caminando durante una eternidad. Los brazos dolían bajo el peso de los niños, la respiración se hacía entrecortada y dolorosa, pero detenerse no era una opción. Cuando por fin vio el contorno de su puesto, Artyom sintió que sus piernas se debilitaban aliviadas. Rex aulló como animándolo a dar su último esfuerzo. «No mucho, niños», susurró. «Ya casi llegamos». Los últimos metros hasta la puerta los superé a pura fuerza de voluntad. Los dedos, entumecidos por el frío, apenas podían girar la llave. Tan pronto como se abrió la puerta, cayeron dentro de la cabina helada. Sin perder tiempo, Artyom acostó a los niños en su cama y corrió a encender la chimenea. Gracias a Dios la leña ya estaba preparada. En cuestión de minutos las llamas crepitaron, extendiendo un calor vital por toda la habitación. Entonces comenzaron los primeros auxilios. Primero atendió a la niña, que se encontraba en un estado más grave. Le quitó la ropa mojada, le frotó las extremidades con alcohol y la envolvió en mantas calientes. Su rostro, alguna vez pálido como la porcelana, comenzó a recuperar algo de color y su respiración se volvió más regular. Después ayudó al niño a cambiarse de ropa, vistiéndolo con una de sus camisetas, que le quedaban enormes a su pequeño cuerpo. El niño lo soportó todo con sorprendente valentía, y solo frunció el ceño cuando Artyom se masajeó los dedos helados. «¿Cómo estás?», preguntó. «Está bien», respondió el niño en voz baja. «¿Y Alina, mi hermana?» «Ella va a estar bien». «¿La protegiste bien?» El niño asintió exhausto y cerró los ojos. Artyom siguió cuidándolos mientras preparaba una bebida caliente con miel. Solo cuando pasó el peligro se permitió relajarse un poco. Se sentó en el borde de la cama, observando a los niños que finalmente estaban a salvo. Afuera aullaba la tormenta, pero dentro de la cabaña, el fuego crepitaba y la vida, incluso en las condiciones más hostiles, insistía en resistir. Artyom permaneció sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en los rostros de los niños salvados. Había algo extrañamente familiar en la barbilla testaruda de ese chico, en el perfil delicado de esa chica. Y el nombre, Olga Terekova. ¿Sería posible? Su mirada se posó en la muy delgada cadena que rodeaba el cuello de Alina. Con cuidado lo levantó y vio el relicario, un pequeño copo de nieve plateado con una diminuta amatista en el centro. Su corazón se detuvo. Ese medallón se lo había regalado a Olga Terekova 7 años antes, en vísperas de aquella maldita expedición. Un trozo de la taiga invernal, había dicho mientras se lo abrochaba al cuello. Artyom se reclinó en su silla y sintió que la cabeza le daba vueltas.
Esos niños, ¿cuántos años tendrían? ¿6? ¿7? El medallón, el apellido, los rasgos. Demasiadas coincidencias. Sus ojos saltaron del niño dormido a la niña. Ahora veía claramente sus propios ojos, sus pómulos, sus rasgos reflejados en aquellos rostros infantiles. Una sospecha absurda y espantosa lo golpeó como un puñetazo. No puede ser verdad. ¿O podría? Afuera, la tormenta de nieve azotaba y los aislaba del mundo. Pero dentro de esas 4 paredes de madera, en el corazón de la taiga, una nueva determinación ardía en su pecho: proteger a esos niños a cualquier precio, incluso si no fueran suyos, incluso si todo fuera solo una cruel oportunidad. Rex se acercó a ella en silencio y apoyó la cabeza en su rodilla, como si sintiera su angustia. ¿Qué será de nosotros, viejo amigo?, susurró Artyom, observando a los niños dormidos. La taiga, sin embargo, permaneció en silencio, envuelta en su manto de nieve. Ella no reveló sus secretos tan fácilmente. La mañana trajo la quietud. La tormenta se había calmado, dejando tras de sí llanuras vírgenes de nieve y un aire cristalino y cortante. Artyom, que apenas había cerrado los ojos durante la noche, avivó el fuego y vigiló a los niños en todo momento. Al amanecer, la fiebre de Alina había desaparecido y Kirill dormía profundamente, su rostro finalmente se relajó por primera vez esa noche. Rex yacía al lado de la cama, con la cabeza entre las patas, pero no dormía, seguía cada movimiento de su dueño con ojos fieles. «Está bien, amigo», murmuró Artyom, acariciando la cabeza del perro. «Lo logramos». Puso la tetera a hervir y empezó a preparar un desayuno sencillo con lo que tenía reservado: gachas de cebada con carne en conserva. No era un plato de niños, pero lo importante ahora era calentarlas. Un rayo de sol atravesó el aire helado y cayó sobre el rostro de Kirill. El niño se movió, abrió de repente los ojos y se incorporó en la cama, alarmado. «Alina», exclamó, mirando a su alrededor con miedo. «Cálmate, cálmate». Artyom se acercó a la cama. «Tu hermana está aquí, durmiendo. Todo está bien». Kirill miró con recelo a su hermana, luego a Artyom y de nuevo a Alina. Su mirada, demasiado seria para un niño, delataba la preocupación de un adulto. «Nos salvaste», dijo finalmente, más como una observación que como una pregunta. «En realidad, fue Rex quien los encontró», Artyom señaló al perro con la cabeza. «Solo ayudé a traerte aquí». «¿Cómo te llamas?» «Artyom». «¿Y tú?» «Kirill». El niño habló en frases cortas, como ahorrando fuerzas. «Ella es Alina. Somos gemelos». Un descanso. Sus ojos, fijos en Artyom, brillaban con una intensidad que le hizo estremecerse. «Mamá, ¿encontraste a mamá?» Artyom meneó lentamente la cabeza. «Aún no. La tormenta de nieve acaba de terminar. ¿Puedes decirme qué pasó?» Kirill frunció los labios como si dudara, pero luego asintió. «Mamá es científica». Olga Vasilievna Terekova pronunció con orgullo, sílaba por sílaba. «Ella estudia los leopardos de las nieves». Estábamos en un helicóptero observando las huellas. Estaban el piloto y la tía Lena, la asistente de mamá. Artyom se quedó helado con la taza en la mano. «Olga Vasilievna Terekova». No hubo dudas. «¿Le pasó algo al helicóptero?», preguntó, forzando su voz a permanecer firme. Kirill asintió y su rostro se puso aún más serio. Empezó a temblar. De repente empezó a balancearse mucho. Mamá gritó por la radio, luego nos levantó y nos puso paracaídas. Ella dijo: «Agárrense el uno al otro. Cuando lleguen al suelo, desabrochen sus cinturones de seguridad y busquen refugio». Su voz se quebró. Entonces abrió la puerta y nos empujó hacia adentro. Artyom tragó. Olga, siempre resolutiva, siempre anteponiendo a los demás a ella misma. «Nos caímos durante mucho tiempo», continuó Kirill con los ojos húmedos. «Golpeamos las ramas, luego la nieve». Alina se golpeó la cabeza y lloró. «Nos aflojamos los cinturones de seguridad, pero hacía mucho frío. Cogí un palo y escribí en la nieve, como me enseñó mamá en las expediciones». Se quedó en silencio, mirando ansiosamente a su hermana. «¿Se pondrá bien?» «Por supuesto», respondió Artyom con firmeza. «Ya está mejorando».
Hoy vamos al pueblo a ver a un médico y luego buscaremos a tu madre. Kirill estudió su rostro como si intentara descifrar si esas palabras eran ciertas. Había algo en esa mirada inquisitiva, en la inclinación de su cabeza, que le resultaba tan familiar que a Artyom le dolía el pecho. Sus propios rasgos reflejados en ese rostro infantil, el mentón testarudo, la forma en que frunce el ceño. ¿Y Alina? Se volvió hacia la chica, que acababa de abrir los ojos, grises idénticos a los suyos. El recuerdo lo hizo retroceder 7 años, Olga en el balcón de su casa, bañada por el sol poniente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de determinación y miedo. Tema, necesito hablar contigo. Es importante. Olga, más tarde, sí. El avión sale en 3 horas y todavía necesito conseguir el equipo. Pero es serio. Te prometo que cuando regreses de la expedición hablaremos. Sobre todo. Trato. Se apresuró a besarla en la mejilla y corrió hacia el coche, sin darse cuenta de cómo ella se llevaba la mano al estómago y le temblaban los labios. Al día siguiente fue arrestado. Y nunca volvió a ver a Olga. Esos eran sus hijos. 6 años. Todo tenía sentido. Nacieron mientras él cumplía condena. Olga no tuvo oportunidad de decir, y luego. Después ya era demasiado tarde. Alina se sentó en la cama y miró al desconocido con miedo. Kirill inmediatamente tomó la mano de su hermana. Está bien, Alinotechka, susurró. Él nos salvó. Y Rex también, no tengáis miedo, es bueno. La muchacha asintió en silencio, sin apartar la vista de Artyom. Había algo en su mirada, un vago reconocimiento, como si viera en él a alguien que conocía pero no recordaba dónde. Debes tener hambre, se recuperó Artyom. Desayunamos y luego vamos al médico. El ATV atravesó la nieve fresca, dejando profundos surcos a su paso. Artyom conducía despacio, temiendo sacudir demasiado a los niños. Se sentaron detrás de él, envueltos en una manta y su chaqueta de repuesto, abrazados el uno al otro. Rex corrió a su lado, hundido en la nieve hasta el pecho pero sin moverse muy lejos. El pueblo de Borovaya estaba a unos 5 kilómetros de distancia. Los residentes solían desplazarse hasta allí en motos de nieve o quads. A medio camino, Artyom vio que se acercaba una figura. Al acercarse reconoció a Stepan Ribalko, un excazador furtivo y ahora guardia del sector oriental de la reserva. Hola, Lebedev, saludó Stepan acercándose. Justo iba a verte. ¿Quiénes son los pasajeros? Su mirada curiosa se deslizó sobre las pequeñas siluetas. Lo encontré ayer en la taiga, respondió secamente Artyom. El helicóptero se estrelló. Voy a llevar a Anna Fyodorovna a un chequeo. En medio de una tormenta de nieve, Stepan meneó la cabeza, impresionado. Estos niños tuvieron suerte de encontrarse contigo. Su rostro azotado por el viento mostró un destello de vergüenza. Stepan cambió su peso de un pie al otro como si dudara en decir algo importante. Habla rápido, Stepanij, Artyom apagó el motor. Veo que no viniste aquí solo para saludar. Stepan volvió a mirar a los niños y luego se acercó a Artyom. Ha aparecido Kazantsev, dijo en voz baja. Ayer estuvo en Taizhny preguntando por usted. ¿Quieres saber dónde? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con qué frecuencia vienes al pueblo? ¿Estás solo? Prometió dinero a cambio de la información. Artyom sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Kazantsev. Aquí. Por primera vez en 6 años. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Miró a Stepan con los ojos firmes como el hielo bajo el sol invernal. ¿Y qué respondiste? Preguntó sin pestañear. Stepan miró hacia abajo y sus dedos jugueteaban nerviosamente con el dobladillo de su gastado abrigo. Nada todavía, murmuró. Pero Tema dudó, tragando saliva. Mi Katia, sus riñones están fallando. Necesita una cirugía urgente y ya sabes cómo es, con el sueldo de un guardia ni siquiera puedes soñar con eso. Artyom observó al hombre en silencio. No había juicio en su mirada, solo amarga comprensión. Cada uno tenía su carga, su línea invisible entre lo correcto y lo necesario. Aún no lo he decidido, se apresuró a añadir Stepan, como si temiera que lo malinterpretaran. Solo quería hacértelo saber.
Kazantsev no llegó con buenas intenciones. Gracias por el aviso, Artyom asintió con la voz ronca. ¿Y esto? Sacó una nota arrugada de su bolsillo y se la entregó. Agárrate fuerte, Stepanij. Con Katia todo irá bien. Stepan retrocedió agitando las manos como si ardiera. No tema, no es por eso. Tómalo, dijo Artyom con firmeza. No es limosna. Es un préstamo. Cuando puedas, devuélvemelo. El viejo vigilante finalmente aceptó el dinero con los ojos húmedos. Sin decir una palabra más, se dio vuelta y caminó por el sendero, con los hombros encorvados como si cargara con algo más que sus preocupaciones. Artyom puso en marcha el motor, pero no se puso en marcha inmediatamente. La inquietud volvía a instalarse en su pecho, pesada como las nubes que anunciaban nieve. Kazantsev en Borovaya no auguraba nada bueno. Y los niños detrás de él parecían no haber notado nada. Kirill le susurraba algo a su hermana, que escuchaba atentamente con los ojos grandes y serios. Anna Fyodorovna Kurotechkina los esperaba en la puerta de su espaciosa casa, como si supiera exactamente cuándo llegarían. «Dios mío, hijitos», exclamó aplaudiendo. «Entra rápido, ¿por qué quedarte así en el frío?». Pequeña, delgada, con un pañuelo atado sobre sus cabellos grises, era la encarnación de esa sabiduría rural que no se aprende en los libros. Sus ojos, a la vez gentiles y agudos, evaluaron el estado de los niños en un instante. «Baño caliente para los dos, ahora», ordenó sin lugar a discusión. «Entonces lo examinaremos adecuadamente. Y tú, Artyomka, no te quedes ahí parada como un poste. Quítate esas botas y ayuda». En su casa parecía haber una reserva de todo el mundo. «¿Ropa de niños?». «Lo envía mi nieta de la ciudad y yo lo guardo», explicó, mientras rebuscaba en un baúl. «Medicamentos los hay». «Y pasteles de brusnica», sonrió como si supiera desde la mañana que los necesitaría. «Horneados esta mañana, sin motivo alguno». «Coincidencia, ¿verdad?». Al poco tiempo los niños, sonrojados por el baño caliente, se sentaban a la mesa con calcetines gruesos y suéteres limpios, devorando borsch humeante y luego otruchki con té dulce. Mientras tanto, Anna Fyodorovna hablaba en voz baja con Artyom. «La niña tiene una conmoción cerebral leve, pero se le pasa. El chico es fuerte, solo que sus dedos están un poco congelados. Un poco de calor, descanso y mañana estarán como nuevas». «¿Y la madre?», preguntó Artyom, en voz aún más baja. «Se quedó en el helicóptero», respondió, en voz tan baja que casi se perdió en el ruido de las cucharas. «Necesitamos llamar a MCHS, pero aquí no hay señal». «¿Tienes?». «Mikhailich tiene un teléfono vía satélite», asintió Anna Fyodorovna. «Debe regresar del cordón lejano por la tarde. Hasta entonces los niños se quedan conmigo». Artyom comprendió con extraña claridad que no quería separarse de ellos ni un minuto. Era una sensación nueva, como si esas dos pequeñas vidas ya se hubieran entrelazado con la suya, como raíces que crecen silenciosamente bajo la nieve. «Si no es inconveniente, me quedaré con ellos», dijo con la voz más ronca que de costumbre. «¿Te ofende, Artyomka?». Anna Fyodorovna resopló divertida. «La casa es grande y me siento más cómoda con un hombre cerca». La noche transcurrió en una extraña quietud, casi irreal para Artyom. Anna Fyodorovna se movía por la casa como una hada doméstica, preparaba infusiones, contaba historias sobre los espíritus de la taiga y respondía a las incansables preguntas de Kirill con una paciencia que parecía inagotable. Alina no dijo nada, pero sus ojos grises seguían a Artyom allá donde iba, como si temiera que desapareciera. A la hora de dormir, Anna Fyodorovna dispuso para los niños un rincón calentado junto a la chimenea. Artyom entró para darnos las buenas noches. «Todo va a estar bien», aseguró, ajustando la manta de Alina. «Mañana empezamos a buscar a tu madre». Kirill asintió, serio como un soldadito. «Gracias por salvarnos», dijo con voz firme a pesar de su cansancio. «¿Estás bien?». Artyom sonrió incómodo y pasó la mano por el pelo del chico. Luego se volvió hacia Alina. La chica lo miró con esos ojos grises, tan familiares, tan penetrantes. Y luego lentamente extendió la mano. Su dedo meñique lo señaló y una palabra salió de sus labios, clara como la campana de una iglesia en una mañana de invierno. «Papá». Anna Fyodorovna, de pie en la puerta, se llevó las manos al pecho y se santiguó.
Artyom se quedó helado. Algo dentro de él se resquebrajó y al mismo tiempo sanó. Tus hijos. Tu hijo, tu hija. 6 años perdidos. 6 años que nunca volverían. La noticia llegó con el amanecer. Mikhailij, el sombrío lesnik del cordón distante, irrumpió en la casa antes de que realmente saliera el sol, golpeando la puerta con una fuerza que pareció arrancarla de sus bisagras. Encontraron el helicóptero. Anunció sacudiéndose la nieve de su usanca al entrar. 3 supervivientes. 2 muertos. Entre los vivos, una tal Olga Terekova. El corazón de Artyom dio un vuelco y luego se aceleró como si quisiera escapar de su pecho. ¿Vivo? Olga estaba viva. ¿Estás seguro? Agarró a Mikhailij por los hombros y hundió los dedos en la gruesa tela de su abrigo. ¿Es realmente Terekova? Por supuesto que sí. Gruñó el hombre, liberándose del agarre. Yo mismo anoté los nombres cuando llamé a MCHS, Olga Vasilievna Terekova, 32 años. Incluso leyeron un número de teléfono, creo que era de su hermano, un tal Maxim. Anna Fyodorovna, contemplando la escena desde la puerta de la cocina, se santiguó en silencio. Gracias a Dios, murmuró. Los niños no son huérfanos. Artyom miró el número garabateado en el papel. Maxim Teryokov. Un nombre que resonaba desde un pasado lejano, casi olvidado. ¿Qué le dirías ahora, después de 7 años? Salió al porche para hacer la llamada. El aire gélido le quemó los pulmones. En el interior escuchó el murmullo de los niños que se despertaban y sus voces adormecidas intercambiaban palabras. Tus hijos. Un milagro que casi se pierde sin siquiera saber que existía. ¿Hola? La voz al otro lado de la línea sonaba sospechosa. Maxim. Soy yo. Artyom. Artyom Lebedev. Silencio. Luego un largo suspiro como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Lebedev, repitió Maxim con incredulidad. ¿Dónde estás? En Borovaya. Encontré a los hijos de Olga. Tus sobrinos. Están conmigo. Otra pausa. Luego un aluvión de preguntas apresuradas. ¿Están bien? ¿No resultaron heridos? ¿Estás a salvo? Están a salvo, aseguró Artyom. Pero necesito saber sobre Olga. ¿Cómo está ella? Sobrevivirás, la voz de Maxim transmitía un alivio palpable. Fracturas, conmoción cerebral, pero lo importante es que está viva. Ya se ha despertado y pregunta una y otra vez por sus hijos. No te calmes. Iré allí, dijo Artyom con firmeza. Incluso hoy. Esperar. Maxim bajó la voz, de repente y con seriedad. Hay algo que necesitas saber. Olga pasó todos estos años reuniendo pruebas de su inocencia. 6 años de recopilación de documentos, testimonios y pruebas contra Kazantsev. La semana pasada me dijo que finalmente tenía todo para demostrar el fraude. Así que fue a la reserva, quería encontrar un lesnik que vio cuando colocaron pruebas en su coche. Artyom sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 6 años. Ella había luchado por él mientras él se escondía del mundo, lamiendo sus heridas en la soledad del bosque. Gracias por decírmelo, fue todo lo que atinó a decir, con un nudo en la garganta. Eso no es todo, continuó Maxim con tristeza. Ayer se presentaron unos tipos por aquí. Abogados, dijeron. Preguntando sobre el estado de Olga, sobre los documentos que pudiera tener consigo. Eso no me gustó nada, Lebedev. Nada en absoluto. Estaré allí pronto, interrumpió Artyom. Espérame. Decir adiós a los niños fue como arrancarse un pedazo de uno mismo. Kirill se mordió el labio tratando de parecer valiente, pero una lágrima traidora corrió por su mejilla. Alina simplemente lo abrazó por el cuello y no lo soltó durante mucho tiempo. Volveré pronto, prometió con la voz quebrada. ¿Con tu madre? ¿Obedeces a Anna Fyodorovna? Preguntó forzando una sonrisa. Por supuesto, Kirill asintió, secándose la cara con la manga. Entonces está bien. Anna Fyodorovna, de apariencia severa pero de corazón inmenso, aseguró. No te preocupes, Artyomka. Aquí están más seguros que detrás de un muro.
Ve en paz. ¿Deja a Rex?, preguntó señalando al perro con un gesto. Los niños estarán entusiasmados con él. Artyom miró al pastor alemán, que ya estaba sentado a los pies de los niños, como si siempre hubiera pertenecido allí. Quizás sea mejor así, pensó. No estarán solos. Y con una última mirada a los pequeños rostros que sin saberlo habían redefinido su vida, se dirigió hacia lo desconocido y hacia la mujer que, contra todo pronóstico, nunca había dejado de creer en él. El pastor alemán, como si entendiera su nueva misión de proteger, permaneció inmóvil junto a los niños, con la mirada atenta a la puerta por la que había salido Artyom. El viaje hasta el centro regional duró casi 6 horas. El viejo huazik de Mikalik, generosamente prestado por el hombre que, sin lugar a dudas, le había tendido la mano, crujía en cada bache del camino, pero insistía en seguir adelante. A través de la ventana desfilaban las interminables llanuras siberianas, un silencio blanco roto solo por las siluetas oscuras de los abetos. Artyom aceleró casi sin detenerse, como si cada segundo contara. El pulso le latía en las sienes. Ante sus ojos el rostro de Olga, no como era ahora, sino tal como la había guardado en su memoria 7 años antes, el cabello suelto sobre los hombros, la sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. ¿Ha cambiado mucho?, se preguntó. ¿Y yo aún me reconocería con esas canas prematuras en las sienes, con las marcas que me grabó la taiga? La respuesta llegó antes de que pudiera prepararse. Maxim lo estaba esperando en la entrada del hospital, alto, de hombros anchos, con esos rasgos familiares que tanto le recordaban a su hermana. El apretón de manos fue firme, la mirada penetrante, como si lo evaluara en segundos. «Eres mejor de lo que esperaba para alguien que pasó 6 años en la taiga», comentó Maxim, con una media sonrisa. «Y no has cambiado nada», respondió Artyom. «Siempre el mismo molesto», se rió Maxim. Quería decir confiable, se corrigió mentalmente al ver algo temblar en los ojos del otro. Artyom lo entendió, ese gesto silencioso era el perdón por el arresto, por su hermana, por los 6 años de silencio. «Está en una sala separada», dijo Maxim, guiándolo por el pasillo aséptico. «Prepárate. Ya no es la Olga que conocías». El corazón de Artyom se aceleró al cruzar el umbral y luego se detuvo, como si el tiempo se hubiera suspendido. Olga estaba tumbada junto a la ventana, pálida, con las facciones agudizadas por el dolor, la cabeza vendada y el brazo inmovilizado por una tirita. Aún así, incluso frágil, seguía siendo hermosa. «Tú, Olga. La madre de sus hijos. El amor que había perdido sin llegar a poseerlo». Giró la cabeza al oír el sonido de la puerta abriéndose y sus miradas se encontraron. El mundo se detuvo. En sus ojos apareció una tormenta de emociones, desconfianza, asombro, una alegría tan intensa que dolía. «Tioma», susurró como si dudara de su propia voz. «¿De verdad eres tú?». Él se acercó y tomó con cuidado su mano sana entre la suya. Le temblaron los dedos. «Soy yo, Olía. Encontré a nuestros hijos. Están a salvo». Las lágrimas brotaron de sus ojos y presionó su mano contra su rostro. «Kirill. Alina. ¿Están vivos? ¿Saludable?». «Sí. Están con una persona de confianza y bien atendida», aseguró Artyom. «Alina incluso lo dijo. Me llamó papá». Olga sollozó y luego rió suavemente entre lágrimas. Ella siempre fue especial, sentía cosas que otros no podían, su voz se apagó. «Les mostré tus fotos, les conté historias sobre ti. No podía dejarlos crecer sin saber que tenían un padre increíble». Ella vaciló. «¿Pero por qué no me dijiste nada?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Desde que vio el medallón alrededor del cuello de Alina, lo había atormentado. «¿Por qué no escribiste? ¿Por qué no viniste?». Olga bajó los ojos. «Descubrí que estaba embarazada una semana después de su arresto. Quería decírtelo ahora mismo, pero fue un caos. Estuviste incomunicado los primeros meses. Después tuve miedo de que la noticia lo destrozara por dentro. Y cuando te fuiste, tragó con fuerza. Desapareciste, Tioma. Se fue al medio de la nada, cortó todos los contactos. Miré, pero sus huellas fueron borradas. Decidí que primero necesitaba limpiar su nombre. Después». Maxim, apoyado contra la puerta, tosió discretamente.
Perdón por interrumpir, pero el tiempo apremia. Olía, ¿tienes los documentos? Con esfuerzo se volvió hacia la mesita de noche. En la bolsa, debajo del libro. Una carpeta azul con la etiqueta Caso Lebedev. Está todo ahí, declaraciones, fotografías, copias de los contratos de deforestación de áreas protegidas que Cazanet firmó el día antes de su arresto. Y el testimonio del cazador que vio cuando plantaron la evidencia. Maxim cogió la carpeta y hojeó las páginas. Esto es suficiente no solo para exculparle, Lebedev, sino también para poner a Cazanet tras las rejas durante una década. Artyom miró la carpeta como si fuera un milagro. 6 años de búsqueda. 6 años de lucha. Mientras él se escondía del mundo, Olga luchaba por él. Gracias, fue todo lo que pudo decir, con voz ronca. No deberías haber hecho eso, murmuró. Debería, respondió ella con firmeza. Porque estaba bien. ¿Y por qué no terminó? La puerta de la enfermería se abrió de par en par. 2 hombres con trajes impecables entraron sin llamar. Señora Terekova, dijo uno de ellos con una sonrisa gélida. Representamos los intereses de Sibirsky Kedr. Nos enteramos de que está difundiendo información falsa que empaña la reputación de nuestro cliente. Le recomendamos encarecidamente que cese esta actividad y nos entregue todos los documentos. Fuera, ordenó Artyom en voz tan baja que solo ellos lo oyeron. La amenaza en su voz, sin embargo, fue suficiente para congelarlos a ambos en su lugar. Ahora. Escuche, comenzó el segundo, levantando las manos en gesto conciliador. Estamos actuando dentro. En 5 segundos llamaré a seguridad, interrumpió Maxim, cruzándose de brazos. Y garantizamos que esta conversación tomará un cariz mucho menos amistoso. Los hombres intercambiaron una mirada. El más alto escupió, te arrepentirás. Los 3. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Olga los miró a los 2 con miedo. Volverán. ¿Con la policía? ¿O con algo peor? Cazanet no para. Entonces nos vamos, decidió Artyom, sin dudarlo. Ahora mismo. Maxim asintió. Llevo el coche hasta la salida de emergencia. Hago copias de la carpeta y las envío a un lugar seguro. ¿Pueden hacerlo solos desde aquí? Por supuesto, mintió Artyom. Ayudó a Olga a ponerse de pie, sosteniéndola con cuidado. ¿Puedes caminar? ¿Para nuestros hijos? Ella apretó los dientes ante el dolor, pero sus ojos ardían con una determinación que él conocía bien. Apenas se habían alejado unos kilómetros del hospital cuando vieron el jeep negro que los seguía de cerca. Agárrate fuerte, advirtió Maxim, girando bruscamente el volante. El coche patinó en un camino de tierra cubierto de nieve, serpenteando entre los árboles. Los perseguidores no se dieron por vencidos. 2 veces intentaron empujarlos a la zanja, una vez casi los cortaron. No pararán, gruñó Artyom, cubriendo a Olga con su propio cuerpo en el asiento trasero. Necesitamos desaparecer en el monte. Maxim asintió y frenó junto a una huella casi borrada por la nieve. De aquí me los llevo. Ustedes salgan. A 2 kilómetros de aquí hay un antiguo refugio de invierno. Espera allí hasta el amanecer. Luego volveré a buscarlos. Max, comenzó Olga, pero su hermano la interrumpió. Sin discusión. Sé conducir y sé cubrir huellas. Me ocupo de copias de documentos. Cuídense unos a otros. Artyom apretó con fuerza la mano de Maxim. Gracias. Estaremos esperando. Cuando el coche de Maxim desapareció en la curva, arrastrando consigo a sus perseguidores, Artyom tomó con cuidado a Olga en brazos. Agárrate a mí. Lo lograremos. Caminar por el bosque nevado fue un suplicio. Olga se mordió los labios para no gemir, pero Artyom sintió cada estremecimiento de dolor que la recorrió. De vez en cuando él se detenía y la dejaba descansar. Durante estas pausas, ella apoyaba la frente en su hombro buscando fuerza. Perdóname, susurró. Por no hablarte de los niños. Por no mirar más lejos. Por todo. SHHH la besó suavemente en la frente. No tienes la culpa de nada. Soy yo quien debe pedir perdón. Por no escucharte esa vez. Por escondernos en lugar de luchar por la verdad.
Encontraron refugio cuando empezaba a caer la noche. Una cabaña de cazadores torcida, casi enterrada bajo la nieve, parecía abandonada. Pero en el interior había leña seca y una estufa de leña que, una vez encendida, llenaba el espacio de una reconfortante calidez. Artyom preparó una cama improvisada con ramas de pino y cubrió a Olga con su propia chaqueta. Ella ya estaba cayendo en un sueño febril, agotada por el dolor y el viaje, pero antes de cerrar los ojos, le agarró la mano con fuerza. «No te vayas. Quédate a mi lado». Se acostó a su lado, abrazándola con tanto cuidado que parecía estar sosteniendo algo hecho de frágil vidrio. Y mientras afuera caía silenciosamente la nieve, Artyom se quedó allí, escuchando la respiración irregular de Olga, y se prometió que esta vez no la dejaría ir. Nunca más. Las toscas paredes de madera del refugio de invierno apenas amortiguaban el viento cortante del exterior, pero allí, abrazados, encontraron por primera vez en 7 años de separación una paz que parecía imposible. «Volveremos con los niños», susurró Artyom, abrazándola contra él. «Y nunca más nos separaremos, lo prometo». Olga sonrió mientras dormía y se acurrucó más contra su pecho, como si temiera que ese momento pudiera desvanecerse. El regreso a Borová no fue fácil. Maxim, con su jeep destartalado y lleno de cicatrices, recorría las carreteras cubiertas de nieve, eligiendo los caminos más desiertos. Artyom iba sentado en el asiento trasero y sostenía a Olga con cuidado, como si fuera de cristal. La fiebre la consumió, pero incluso en su estado semiconsciente, sus dedos se aferraron a los de él con fuerza desesperada. «Pronto verás a los niños», murmuró, besando su sien ardiente. «Espera, mi amor». Llegaron a casa de Anna Fyodorovna cuando ya se estaba poniendo el sol. El viejo perro del patio ladró al verlos, pero pronto reconoció a los visitantes y meneó la cola a modo de bienvenida. Ante el ruido, Rex salió corriendo de la casa, seguido por Kirill, cuyos ojos se abrieron con asombro. «Mami», gritó el niño, y Artyom nunca olvidaría cómo se iluminó el rostro de su hijo. La madre había regresado. Al momento siguiente Alina apareció en la puerta, una sombra silenciosa detrás de su hermano. Se detuvo incrédula, como si no se atreviera a creer lo que estaba viendo, hasta que un sollozo escapó de su garganta y se lanzó hacia adelante. «Mamá, te estamos esperando». Artyom ayudó suavemente a Olga a salir del coche y los niños la rodearon como pequeños planetas que orbitan alrededor de su sol. La tocaron, le acariciaron las manos, la cara, como si temieran que volviera a desaparecer. Olga, olvidando el dolor, se arrodilló en la nieve y los abrazó a ambos con una fuerza que parecía querer fusionarlos consigo misma. «Mis amores», gritó. «Mis valientes, mis inteligentes, mis queridos». Anna Fyodorovna, que contemplaba la escena desde el porche, se secó una lágrima furtiva. «Entra rápido, ¿qué frío hace para estar ahí parado? El samovar ya está hirviendo». Dentro de la casa, los envolvía el calor y el olor de los pasteles recién horneados. Los niños no abandonaron ni un segundo a su madre, contando en voz alta y frenética cómo Artyom los había salvado, cómo vivían con Anna Fyodorovna, cómo Rex los protegía día y noche. «Y papá nos llevó a dar un paseo en quad», anunció Kirill con orgullo. Artyom se quedó helado al oír la palabra papá salir de la boca de su hijo. Olga lo miró por encima de las cabezas de los niños, y en sus ojos había tanta gratitud y tanto amor que él sintió que se le oprimía el pecho. La tranquilidad fue rota por urgentes golpes en la puerta. En el umbral, jadeante y con los ojos saltones, estaba Stepan, el pescador, con el abrigo de piel entreabierto. «Artyom, es una vergüenza», jadeó apenas cruzando el umbral. «Los hombres de Kazantsev están cortando los cedros en el claro de los osos. Trajeron máquinas y una brigada de la ciudad. Están destruyendo el bosque sagrado, ese que tiene 300 años». Artyom se levantó de un salto. «¿Se han vuelto locos? Esta es un área protegida». «A ellos no les importa», Stepan agitó la mano, desolado. «Y ahora ha comenzado un incendio. Pudo haber sido un accidente o podrían haber iniciado el fuego a propósito para tapar sus huellas. El viento es fuerte y las llamas se están propagando rápidamente». «La guarida del oso», exclamó Olga intentando levantarse. «Están la madre y los cachorros. Nacieron recién en febrero». Maxim, que estaba junto a la ventana, ya marcaba un número en su celular. «Llamo a Sibekolok y a las noticias regionales.
Que vengan los periodistas. Están a 1 hora de la ciudad y voy a llamar a inspección ambiental. Anna Fyodorovna ya llevaba su abrigo de piel. Voy a reunir a los hombres del pueblo. No es la primera vez que la taiga se incendia. Sabemos qué hacer. Artyom miró a Olga, pálido pero decidido. Voy contigo, dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. No discutas. Es mi refugio, mi trabajo, mi vida. Y entonces se escuchó la voz de Kirill, y nosotros también queremos ayudar. Artyom estuvo a punto de decir que no era lugar para niños, pero se detuvo al ver la expresión en los rostros de sus hijos. Tenían la misma determinación que su madre. Está bien, admitió. Pero solo harán lo que los adultos les digan. ¿Comprendido? Los niños asintieron seriamente y algo familiar brilló en sus ojos, algo que él reconoció como su propia terquedad y fuerza de voluntad. Cuando llegaron al lugar del incendio, dos cosas sorprendieron a Artyom. El primero fue la magnitud de la destrucción. El fuego ya había consumido casi 1 hectárea de bosque y avanzaba hacia los cedros centenarios. El segundo fue el número de personas que ya luchaban contra las llamas. Parecía como si todo el pueblo hubiera salido a defender la taiga. Los ancianos y las mujeres llenaron cubos en el nacimiento del arroyo y los pasaron en cadena hasta la línea de fuego. Los hombres trabajaban con azadas, cortando raíces de troncos en llamas. Los jóvenes corrían con baldes y cacerolas entre el borde del fuego y el agua. Incluso los niños ayudaron, recogiendo agujas de pino y ramas que podrían alimentar las llamas. Stepan, que había permanecido en silencio durante todo el camino, señaló con un gesto sombrío hacia el extremo más alejado del claro. Ahí están. Los sanguinarios aún no se han ido. Artyom vio a un grupo de hombres con monos de trabajo junto a camiones de carga. Sierras eléctricas tiradas al suelo, abandonadas a toda prisa. Era evidente que el fuego se había salido de control más rápido de lo que esperaban. Tenemos que salvar a los osos, dijo Olga, apretando el brazo de Artyom. La guarida está en el barranco, detrás de ese gran cedro de copa bifurcada. Si el fuego llega hasta allí, no llegará, dijo decididamente. Máximo, quédate aquí con Olga. Stepan, ¿vienes conmigo? Stepan vaciló con el rostro contorsionado por una batalla interna, hasta que asintió con determinación. Voy. Ya basta de ser cobarde. Artyom se volvió hacia los niños. Ayudas a apagar el fuego, pero solo desde una distancia segura. ¿Conjunto? Ninguna iniciativa propia. Pero cuando se dirigían hacia el corazón del fuego, Alina lo agarró del brazo. Papá, hay un animal ahí. Tienen miedo, lo siento. Artyom miró los ojos grises de su hija, tan parecidos a los suyos, y comprendió, no se lo estaba inventando. De alguna manera inexplicable, esa pequeña realmente entendió el dolor y el miedo de los seres del bosque. Está bien, decidió. Vosotros dos ayudaréis a recoger los cachorros que escapan del fuego. Pero manténgase alejado de las llamas y de los animales grandes. ¿Comprendido? Los niños asintieron seriamente. Y algo le dijo que no lo decepcionarían. Necesito ayuda aquí. La voz de Alina cortó el aire helado como un grito de ayuda. Artyom la encontró al borde de un barranco, sentada en la nieve, agarrando algo pequeño, peludo y gimiendo desesperado contra su pecho. Un cachorro de oso, no más grande que un gato grande con el pelaje chamuscado en un lado. Se perdió, explicó la niña, con lágrimas en la voz. La mamá osa se llevó a los demás, pero él se quedó atrás. Lo encontré debajo de unas ramas. No lo vamos a abandonar, ¿verdad, papá? Artyom se arrodilló junto a su hija y tocó con cuidado a la cachorra. El animalito emitió un gemido bajo, pero no intentó morder ni huir. No lo haremos, prometió Artyom. Lo llevaremos al veterinario y cuando esté fuerte lo soltaremos nuevamente al bosque. Los ojos de Alina brillaron de felicidad. Sabía que dirías eso. Eres el mejor padre del mundo. Ella se abrazó a él con absoluta confianza, como si lo conociera de toda la vida, como si esos 6 años perdidos nunca hubieran existido. Cuando regresaron al claro, los periodistas ya estaban filmando lo sucedido y los inspectores escribían informes para los aterrorizados leñadores. Olga y Kirill corrieron a su encuentro. Mira, mami. Exclamó Alina, radiante. Salvamos a un osezno.
Olga jadeó, pero no dijo nada. Se limitó a abrazar a su hija y mirar a Artyom con una ternura que no necesitaba palabras. Stepan, cubierto de hollín pero con el rostro iluminado, se acercó a ellos. Lo he decidido, Artyom, dijo con firmeza. No quiero el dinero de Kazanets. Ayudaré con las investigaciones, te contaré todo lo que sé. Encontraremos una manera de tratar a Katia. No encontraremos la manera, corrigió Artyom con voz intransigente. Lo haremos juntos. Maxim, que estaba a un lado, asintió. El fondo Sibekol pagará el tratamiento de su hija Stepan. Considere esto como nuestro agradecimiento por salvar la reserva. El sol ya se dirigía hacia el oeste pintando de dorado los cedros que resistían el fuego. La taiga, antes ensordecedora con el rugido de las llamas, ahora respiraba en silencio, como si recuperara el aliento después de una batalla épica. Los niños, cubiertos de hollín, exhaustos pero felices, se apretaban contra sus padres. Los hombres de Kazanets eran llevados por vehículos de la policía medioambiental, mientras las cámaras captaban imágenes que todo el mundo debería ver. Artyom abrazó a sus seres queridos, Olga, Kirill, y sintió que una calidez profunda y serena se extendía por su interior. Tu familia. Tu hogar. Tu taiga. Años antes se había refugiado en aquel bosque para esconderse del mundo y curar sus heridas. Ahora la taiga le devolvió todo lo que había perdido, y más. Sí, la taiga no perdonaba los errores, pero sabía agradecer a quienes realmente la amaban. El sol de junio bañaba la reserva con una luz suave y dorada. La taiga, que 4 meses antes todavía estaba atrapada bajo la nieve, ahora estalló en un verde exuberante, como si celebrara el renacimiento. El aire llevaba el embriagador aroma de las flores silvestres, y en las copas de los árboles los pájaros no dejaban de cantar. Artyom Lebedev caminó por el camino familiar hacia el nuevo edificio del centro de investigación, construido en el lugar de su antiguo puesto de guardia. El viento de junio alborotó su cabello, donde algunos mechones plateados atestiguaban las pruebas que había vivido. Pero sus ojos ahora miraban el mundo de otra manera, tranquilos, confiados, con ese brillo interior que solo existe en los verdaderamente felices. 4 meses. Apenas 4 meses desde aquel día de febrero en el que el destino, después de jugar cruelmente con él, le regaló el regalo más preciado, una familia. ¿Y cuánto había pasado en ese tiempo? La visita de ayer a la prisión todavía resonaba en su alma como una disonancia no resuelta. Boris Kazanets, elegante incluso con su uniforme de prisión, lo recibió sin rastro de su antigua arrogancia. Su rostro, antes impecable, ahora mostraba nuevos surcos, cansancio, desconcierto y algo que parecía arrepentimiento. No esperaba que vinieras, dijo Kazanets, examinando sus manos. Yo tampoco, respondió Artyom con sinceridad. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo, separados no solo por la mesa de invitados, sino también por años de dolor mutuo. Ya sabes, murmuró finalmente Kazanets, levantando los ojos, siempre he envidiado tu integridad, tus principios, tu forma de ver el mundo a través de la lente como si vieras incluso su esencia. Lamento que esta envidia nos haya costado tan caro a ambos. Artyom no quería reabrir las heridas, pero no pudo evitar decir, lo siento. Lo lamento, admitió Kazanets en voz baja. No por haberte atrapado, sino por haberte traicionado. De robar 6 años de tu vida, y la vida de mis hijos. El hombre bajó aún más la cabeza. No sé si algún día podrás perdonarme. No lo sé, respondió Artyom, sinceramente. Pero al menos logré venir a escucharte. Quizás sea el primer paso. Ahora, mientras seguía el rastro hacia el centro de investigación, Artyom reflexionaba sobre cómo la vida, de manera misteriosa, iba poniendo todo en su lugar. Su completa rehabilitación, la reparación moral por parte del Estado, la devolución de su honor y, sobre todo, una familia, un hogar, una causa por la que valga la pena vivir. Delante apareció el edificio, una moderna construcción de madera de estilo tradicional siberiano. Al lado, algunas casas más pequeñas para empleados y visitantes de la reserva. En el claro frente al edificio principal, Artyom vio figuras familiares y aceleró el paso. Olga estaba en el centro de un grupo de científicos, gesticulando con entusiasmo mientras señalaba un mapa de la reserva. Su rostro irradiaba inspiración y sus manos parecían dirigir una orquesta invisible. A un lado, la alta figura de Maxim estaba discutiendo algo con un colega extranjero, sus movimientos amplios y enfáticos.
Ah, aquí está nuestro principal guardián de la taiga, exclamó Olga al verlo. Entonces, ¿cómo estuvo la cita? Como era de esperar, Artyom se encogió de hombros. Te lo diré más tarde. Olga asintió comprensivamente y reanudó su explicación sobre las migraciones del leopardo de las nieves en un clima cambiante. Artyom la miró con orgullo. Esos meses también habían sido un renacimiento para ella, como científica y como mujer. Dirigir los programas de investigación de la reserva resultó ser exactamente la misión que siempre había anhelado. Papá. Una voz aguda resonó desde el bosque. Artyom se volvió y vio a los niños corriendo hacia él. Kirill, con la cámara colgada del cuello, iba delante agitando los brazos. Detrás de él, Alina iba apresuradamente con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Rex, visiblemente mayor pero tan leal como siempre, trotaba junto a ellos. Vimos un lince, anunció Kirill, jadeando al llegar. Con cachorros. Tomé fotos, mira. Le tendió la cámara y Artyom vio en el visor imágenes claras de un felino pelirrojo con 2 cachorros manchados. Y lo dibujé, dijo Alina tímidamente abriendo el cuaderno. Aquí está lamiendo a los bebés. La línea era sorprendentemente precisa y llena de vida. Alina había heredado no solo los ojos grises de su padre, sino también su capacidad de observación, su don para ver la belleza donde otros no la veían. Excelente, Artyom los abrazó a ambos. 2 verdaderos investigadores creciendo. ¿Y Anna Fyodorovna? Preguntó. ¿No ibas a encontrarnos con nosotros después de la escuela? Está con Stepan, informó Kirill. Hoy fue el primer día que Katia salió de casa después de la operación. La abuela Anna está preparando pasteles para la fiesta. Artyom sonrió. Anna Fyodorovna, sin alardes, se había convertido en abuela no solo de los gemelos, sino también de Katia, la hija de Stepan. En cuanto a Stepan, ahora trabajaba como jefe de guardia de la reserva y por primera vez, parecía haber encontrado su lugar en el mundo. ¿Y cuándo es la boda? Preguntó Alina de repente, mirándolo con sus serios ojos grises. Preguntan todos los niños del colegio. Artyom se rió y le revolvió el pelo a su hija. En sábado. Y no olvides decirles que. Los niños se iluminaron con una sonrisa, mientras Olga, acercándose a ellos, les sonreía suavemente. Los padrinos más importantes del mundo, murmuró, acariciando el cabello de ambos. El salón comunitario del pueblo estaba decorado con flores silvestres y ramas de abeto, sencillo pero con un gusto refinado, exactamente como los novios habían soñado. A la celebración asistió toda la comunidad de Borovaya y los invitados de la capital regional trajeron obsequios y botellas de champán. Artyom, con su traje nuevo, se sintió un poco incómodo. Después de tantos años inmerso en la taiga, las formalidades de la civilización le parecían extrañas. Pero cuando vio a Olga, vestida con un sencillo vestido blanco y una corona de flores campestres en el pelo, todas las dudas desaparecieron. Estaba radiante como la propia taiga en pleno verano, como todo el mundo nuevo que se había abierto ante él. Kirill y Ea estaban junto a sus padres, elegantes y serios. Cuando llegó el momento de cambiar los anillos, se los entregaron solemnemente sobre pequeños cojines bordados por Anna Fyodorovna. Los declaro marido y mujer, anunció la registradora, una anciana que había venido del centro del distrito. Puedes besar a la novia. Artyom envolvió a Olga en un tierno abrazo y por un instante el mundo que la rodeaba dejó de existir. Solo estaban ellos dos, su amor, su victoria sobre la adversidad. Los aplausos los devolvieron a la realidad. Anna Fyodorovna se secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje. Maxim aplaudió con tanta fuerza que parecía como si el techo se derrumbara. Stepan, con el rostro rejuvenecido, apoyó a su hija Katia, aún frágil tras la cirugía, pero ya con las mejillas sonrosadas y una sonrisa en el rostro. ¡Viva la nueva familia! Gritó alguien, y todos repitieron a coro hurra. ¡Vivo! ¡Vivo! Esa misma noche, cuando la fiesta ya había terminado, los 4, Artyom, Olga y los niños, se dirigieron a su claro favorito junto al arroyo. La tarde de verano era sorprendentemente serena y clara. El sol, inclinado hacia el oeste, coloreaba las copas de los árboles con suaves tonos rosados. Extendieron una gran manta en el suelo y prepararon una modesta cena. Rex, el perro, dormía una siesta cerca y de vez en cuando abría un ojo para asegurarse de que todo estuviera en orden.
Kirill, inseparable de su cámara, hizo clic en silencio, intentando captar el juego de luces sobre el agua. Asentada sobre las rodillas de su madre, hacía rápidos bocetos en su cuaderno. «Mirar», exclamó Kirill en voz baja, señalando la orilla opuesta del arroyo. Entre las sombras de los árboles, con pasos cautelosos, apareció un lince, el mismo que los niños habían visto por la mañana. Detrás de ella, tambaleándose divertidamente y levantando las patas, la seguían 2 cachorros. Los animales se detuvieron a la orilla del agua y la madre empezó a beber. Después de un momento de vacilación, los cachorros la imitaron. Kirill, conteniendo la respiración, registró esa escena idílica. Alina movió su lápiz rápidamente sobre el papel, tratando de capturar la gracia de los gatos salvajes. Artyom y Olga, inmóviles, contemplaron aquel milagro. El lince, después de saciar su sed, levantó la cabeza y los miró directamente. En sus ojos ámbar no había miedo, solo la tranquila dignidad de alguien dueño de la taiga. Luego resopló suavemente, llamó a sus cachorros y desapareció en el bosque tan silenciosamente como había aparecido. «Ella no nos tiene miedo», susurró Alina. «Significa que estamos en el camino correcto», respondió Artyom, abrazando a su esposa, mientras los niños se acurrucaban contra sus padres. El sol poniente doraba sus rostros, y en ese momento todos se sintieron parte de algo más grande, parte de la eterna taiga, parte del ciclo de la vida. «Ya sabes», dijo Olga en voz baja, mirando a sus hijos, «siempre creí que volveríamos a estar juntos, incluso en los momentos más difíciles. Y recién ahora comprendo que todos estos años esperé exactamente esto», respondió Artyom. «Para ti. Por una vida verdadera». Alina levantó el rostro y miró a sus padres con sus ojos grises, sabios para su edad. «La taiga arregló todo, ¿no?». Artyom sonrió y acarició el pelo de su hija. «Sí, pequeña. La taiga arregló todo porque nos encanta. Y ella nos ama». Kirill, alejándose un momento de la cámara, asintió seriamente. «Y nosotros te protegeremos. Siempre». «Siempre», confirmó Artyom, estrujando aún más a sus seres queridos. «Con todo lo que tenemos». Los crepúsculos envolvieron la taiga, llenando el aire de espeluznantes murmullos y olores salvajes. A lo lejos aulló un búho. Le respondió otro habitante nocturno. La vida siguió su curso, la vida antigua y eterna de la taiga siberiana. Y ahora esa familia era una parte inseparable de ella, guardianes, protectores, testigos de su grandeza y belleza. Allí permanecieron hasta que aparecieron las primeras estrellas, escuchando el aliento del bosque, sintiendo crecer en sus corazones una vida nueva, llena de amor, cuidado y armonía con ese mundo magnífico, severo y sorprendente.